Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La noche en Valdoria tenía 2 lunas y un solo silencio. Desde la cresta helada de la Sierra Negra, Diego Valera ajustó el visor térmico con la calma de quien ha aprendido que el miedo no desaparece, solo se domestica. En su respiración controlada había años de práctica, de rutinas invisibles, de noches sin nombre. A 1,5 kilómetros, detrás del vidrio opalino del orfanato celeste, una pequeña figura se movía entre sombras, Amaya. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza que caía hasta la mitad de la espalda, y la piel con el brillo tenue de las nacidas en Aurelia, una especie llegada a la Tierra hacía décadas buscando refugio tras una guerra que había devorado su propio planeta. La mayoría de los humanos los toleraban con desconfianza, pero Valdoria era un rincón olvidado donde las leyes del universo llegaban siempre con retraso. Amaya había crecido entre niños huérfanos, mitad humanos, mitad aurelianos. Les enseñaba a leer, a escribir, a pintar. Creía en los colores más que en las palabras, y cada noche apagaba las luces del orfanato con la certeza ingenua de que los monstruos estaban lejos. No sabía que, más allá de las montañas, un hombre la observaba desde hacía una década, protegiéndola en silencio. Diego ajustó el rifle, comprobó el cargador, midió el viento. A través del visor vio moverse una silueta metálica sobre el tejado del orfanato. Un dron de reconocimiento, modelo K-47, sin marcas visibles, con la cámara térmica orientada justo hacia la habitación de Amaya. No era casualidad. Los K-47 no cazaban por curiosidad, eran ojos de alguien. Diego respiró hondo. En su muñeca, el reloj marcaba las 03. Apretó el gatillo. El disparo fue un suspiro, un estallido comprimido entre la nieve y la distancia. El proyectil atravesó el aire con precisión quirúrgica. Un destello rojo iluminó brevemente la noche cuando el dron se desintegró en silencio, y solo quedó el polvo de metal flotando sobre las tejas. En el valle, un lobo mecánico levantó la cabeza y olfateó el aire. No gruñó, solo retrocedió con una inquietud instintiva. Los lobos artificiales de Valdoria reconocían el sonido de una amenaza, aunque no pudieran entender su origen. Diego mantuvo el ojo en el visor unos segundos más, asegurándose de que no quedaban amenazas. Luego bajó lentamente el fusil, lo limpió con un paño oscuro y volvió a guardar cada pieza con un ritual casi religioso. No había aplausos, ni testigos, ni gratitud. Solo el silencio, su único compañero. En su refugio improvisado, una cueva reforzada con paneles de camuflaje térmico, colgaban 11 marcas blancas en la roca. Cada marca era una noche en la que ella seguía viva. Al añadir la 12ª, Diego se detuvo, contemplando las rayas como si fueran años tatuados. 10 años, 12 marcas, 1000 recuerdos. Encendió su comunicador portátil. Una voz femenina, filtrada por estática, llenó el aire. Movimiento residual en tu cuadrante, Diego. ¿Confirmas el objetivo neutralizado? Confirmo. Un K-47. Observaba el orfanato. Otra vez ese lugar, respondió la voz. Era Nerea, su operadora orbital, la única que sabía que él no había abandonado la misión después del plazo oficial. Sabes que no estás obligado a quedarte allí. Ya no tienes contrato, ni rango, ni órdenes. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Diego guardó silencio. La respuesta era demasiado simple para decirla. Apagó el comunicador y se quedó mirando el orfanato. Desde esa distancia, la ventana de Amaya era apenas un punto cálido en la oscuridad. Dentro, una lámpara tenue iluminaba su rostro mientras leía a los niños un cuento aureliano sobre una flor que crecía en la nieve. Su voz, aunque inaudible, parecía viajar hasta él, como un eco que cruzaba la montaña. Amaya cerró el libro, arropó a los niños y apagó la lámpara. La habitación quedó en penumbra. Diego mantuvo el visor sobre la ventana hasta que la última sombra se disolvió. Solo entonces permitió que su mente se soltara del modo de combate. Encendió un pequeño fuego en su guarida. Sobre una caja metálica había un retrato gastado, Amaya de pie con 3 niños, todos riendo bajo un árbol sin hojas. Él había tomado esa fotografía desde un dron invisible, años atrás. Nunca la había visto de cerca. No podía. No debía. Pero la mirada de ella en la foto tenía algo que lo anclaba. No amor, ni deseo, sino una paz que él ya no recordaba haber sentido. Abrió su cuaderno de registros y escribió con letra precisa. Día 3.714. Amenaza neutralizada. Blanco principal a salvo. Sin contacto visual directo.
Luego cerró el cuaderno y lo colocó sobre una pila de informes que jamás enviaría. Fuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, haciendo vibrar los paneles. El frío se coló entre los huesos, pero Diego no se movió. Levantó la mirada hacia las dos lunas y recordó las palabras de su antiguo comandante: los mejores guardianes son los que nadie ve. Por un momento, creyó escuchar una risa infantil que cruzaba el valle. Quizá era el viento. Quizá no. Abajo, en el orfanato, Amaya se movió en sueños. La luz de la luna plateó su rostro mientras murmuraba un nombre que no sabía que conocía. Y allá arriba, invisible entre las sombras, Diego volvió a mirar el visor térmico solo para asegurarse de que ella seguía respirando. Una costumbre. Un deber. Un amor que nunca tuvo permiso para existir. El reloj marcó las 2. Diego exhaló lentamente, apagó el fuego y apoyó la cabeza contra la pared de piedra. El frío lo envolvió como un viejo amigo. Antes de cerrar los ojos, miró una vez más hacia la ventana del orfanato. A veces, le parecía ver una figura contraluz, una sombra que se detenía y miraba hacia la montaña, como si supiera. Pero esa noche, como todas las demás, Amaya solo cerró las cortinas, y el mundo volvió a quedarse en silencio. El disparo que nadie oyó se perdió entre las dos lunas. Y el fantasma de Baldoria siguió velando, invisible, desde la oscuridad. El amanecer llegó con olor a pan recién horneado y a hierro viejo. Baldoria despertó lentamente, con el humo de las chimeneas levantándose entre las torres oxidadas y los tejados cubiertos de escarcha. En las calles, los primeros comerciantes abrían sus puestos, los niños corrían con bufandas demasiado grandes, y los altavoces municipales zumbaban con el parte del día. En medio de ese paisaje congelado, Amaya caminaba con paso ligero, llevando una cesta contra el pecho. Dentro, panés, frutas secas y trozos de cerámica que usaría en sus clases. Era temprano, pero ella siempre prefería la hora en la que el sol apenas tocaba las montañas, cuando la ciudad todavía parecía dormida. El orfanato celeste se alzaba en una colina al norte de la ciudad. Era un edificio antiguo, levantado sobre los restos de una fábrica de textiles humanos. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y los cristales de las ventanas tenían un brillo verde, típico del vidrio aureliano. En el interior, la vida seguía un ritmo tranquilo, risas, pasos pequeños, olor a sopa de algas y papel mojado. Amaya había asumido la dirección del orfanato hacía 3 años, después de que la anterior encargada, una anciana humana, muriera de neumonía. Desde entonces, la joven Aureliana había hecho de ese lugar su hogar y su causa. No tenía recuerdos claros de su infancia. Decía haber nacido en un campo de refugiados, pero nunca hablaba de ello. Solo mencionaba que alguien, una vez, la salvó de la nieve. No recordaba quién. Aquella mañana, el viento soplaba del este, trayendo consigo el olor del metal fundido y el murmullo lejano del río congelado. Los niños jugaban en el patio, lanzando bolas de nieve. «Profe, profe», gritó Leo, un pequeño humano pecoso, alzando un muñeco de nieve con orejas puntiagudas. «Mira, hice un aureliano como tú». Amaya sonrió, se inclinó y acarició su cabeza. «Entonces tiene que tener un corazón más grande que el de todos», respondió. La paz del momento le duró poco. Desde el muro perimetral del orfanato, notó algo extraño. Había huellas en la nieve. No eran de niños, ni del panadero que solía dejar el pan. Eran más grandes, más profundas, de alguien con botas militares. Se detuvo unos segundos, observándolas. Iban y venían desde el portón hasta el árbol viejo, y luego desaparecían. Al mediodía bajó al mercado. Llevaba una lista de cosas que necesitaba: válvulas nuevas para la caldera, pigmentos para las clases y repuestos para las lámparas solares. Saludó a los comerciantes, regateó con paciencia, sonrió a los niños que corrían entre los puestos. Pero notó miradas. 2 hombres con abrigos claros la seguían desde lejos. No decían nada. Fingían mirar mercancías, pero siempre se movían cuando ella lo hacía. Amaya fingió no notarlo. Se detuvo frente al puesto del herrero y pidió las válvulas. «Lo siento, señorita», dijo el hombre, limpiándose el sudor. «Un cliente se llevó todas las de ese tamaño esta mañana». «¿Un cliente?», repitió ella, con el ceño fruncido. «¿Sabe quién?». «No». Pagó en efectivo y no habló mucho. Solo pidió exactamente las mismas medidas que tú. Amaya se quedó en silencio. Luego asintió y dio las gracias, fingiendo normalidad. Cuando regresó al orfanato, el cielo ya estaba cubierto de nubes grises. Abrió la puerta,
dejó la cesta sobre la mesa y escuchó el murmullo de los niños que cenaban sopa. Mientras recogía los abrigos del perchero, notó un pequeño paquete junto al umbral. Envuelto en tela oscura, sin remitente. Dentro, encontró las válvulas que había querido comprar. Cada una, del tamaño exacto. Y una pequeña nota. Para el orfanato celeste. Sin costo. No había firma, solo un símbolo dibujado con tiza blanca, una cruz dentro de un círculo. Esa noche, mientras los niños dormían, Amaya se sentó junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. No sabía por qué, pero aquel símbolo le resultaba familiar. Como si lo hubiera visto en sueños o en un recuerdo muy antiguo. Lo dibujó en su cuaderno, junto a otras notas y garabatos. Desde la cima de la Sierra Negra, Diego Valera observaba todo a través de su visor. Veía el calor de las lámparas, los movimientos de los niños, la figura de Amaya junto a la ventana. El viento soplaba con fuerza, moviendo la nieve sobre su abrigo. Nerea le habló por el comunicador. Las huellas que viste anoche eran reales. 2 hombres de la red de cazarrecompensas pasaron por el Distrito Sur. Tenían una orden abierta, objetivo híbrido femenino, nivel desconocido de pureza. Diego apretó la mandíbula. Sabía que volverían. ¿Vas a intervenir otra vez? No. Solo si cruzan la línea. Diego, 10 años son muchos. Nadie sabrá si sigues ahí. No lo hago por saberlo, dijo él. Lo hago porque si dejo de hacerlo, ella muere. Cortó la transmisión. El visor térmico mostró a los 2 hombres de abrigo moviéndose por las calles laterales, deteniéndose frente al mercado donde Amaya había estado esa mañana. Los siguió un rato. Uno de ellos revisó un mapa digital y señaló el norte. Hacia el orfanato. Diego desmontó el rifle, bajó del refugio y descendió entre las rocas sin ruido, usando un viejo sistema de ganchos. Conocía cada piedra, cada sombra. Su cuerpo actuaba solo, mientras su mente se mantenía fría, calculando ángulos y tiempos. En el patio del orfanato, los perros comenzaron a ladrar. Amaya se levantó de golpe, sin saber por qué. Cerró las ventanas, apagó las lámparas y se asomó por una rendija. Vio movimiento entre los árboles. Una sombra, 2, 3. De pronto, un sonido metálico retumbó, una explosión contenida. La farola frente al portón se apagó, seguida de otra más lejos. Oscuridad. El silencio siguiente era tan denso que parecía respirar. Desde una colina cercana, un haz de luz roja cruzó el aire por un segundo y desapareció. Los hombres en los árboles retrocedieron, confundidos. Uno gritó algo, otro respondió con rabia. Luego todo quedó quieto. Amaya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo o alguien había hecho aquello. Pero no sabía quién. Miró hacia la montaña, hacia la oscuridad lejana, y por un instante creyó distinguir un destello, un reflejo diminuto, como el brillo de un lente. ¿Quién eres?, susurró, sin esperar respuesta. Diego, desde su posición, bajó el rifle lentamente. El dron que sobrevolaba el área transmitió una imagen clara, Amaya de pie frente a la ventana, iluminada por la luz azulada de la luna, con la mirada fija en su dirección. No podía oírla, pero podía leer los labios. ¿Quién eres? Durante un segundo, el fantasma sintió que el silencio pesaba demasiado. Quiso responder. Quiso bajar de la montaña y decirle que no estaba sola, que llevaba años protegiéndola. Pero no lo hizo. Volvió a la cueva cuando el amanecer teñía de oro la nieve. En la pared, junto a las otras marcas, dibujó con tiza una línea más. Y escribió en su cuaderno. Día 3.715. Blanco a salvo. Posible reconocimiento visual indirecto. Contacto no confirmado. Cerró el cuaderno y miró el símbolo de la cruz dentro del círculo que había grabado en la piedra hacía años. No era solo su marca. Era un juramento. Y mientras Baldoria despertaba al nuevo día, el hombre que nadie conocía se perdió otra vez entre las sombras, con un solo pensamiento en la mente. No sabrá mi nombre, todavía. La nieve había comenzado a caer antes del amanecer, cubriendo Baldoria con un manto espeso que amortiguaba los sonidos y transformaba las calles en pasillos silenciosos. En el orfanato celeste, las chimeneas exhalaban humo blanco mientras los niños corrían entre las habitaciones buscando calor y risas. Amaya revisaba los radiadores con la llave inglesa en la mano, el cabello atado y la frente perlada de sudor. La caldera llevaba semanas amenazando con fallar, y el frío no daba tregua. No hay presión suficiente, murmuró, golpeando suavemente la válvula. Si no la arreglamos,
los niños se enfermarán. El termómetro marcaba 5 grados bajo cero. El agua en las cañerías vibraba como si se quejara. A su alrededor, las paredes del viejo edificio temblaban con el viento. Amaya suspiró, se arrodilló y siguió trabajando. Desde el sótano se escuchaban las voces de los niños cantando una vieja canción aureliana, un coro frágil que llenaba el aire de esperanza. Mientras tanto, en la montaña, Diego Valera observaba la escena a través de su visor de largo alcance. Había montado su refugio en un promontorio nuevo, más cerca del orfanato, con una vista perfecta del patio trasero y de los tejados. Había pasado la noche ajustando sensores, camuflaje térmico y líneas de comunicación con su red de apoyo. Cada día, la sensación de amenaza crecía, y él la percibía como un peso constante en el pecho. Activó su comunicador. Nerea, confirma el estado del perímetro urbano. Negativo de actividad hostil visible, respondió la voz entre la estática. Pero detectamos un aumento en los canales cifrados de los cazadores. Hay nuevas órdenes en circulación. ¿Ubicación? Sector Norte. 2 firmas coinciden con los hombres de abrigo que viste anoche. Siguen en Baldoria. Diego apretó los labios. Observó el techo del orfanato, cubierto de nieve. Una sombra cruzó la calle y se detuvo junto al muro. El hombre levantó una cámara pequeña y la dejó sobre una piedra. Luego se marchó. Diego enfocó con precisión, amplió la imagen y reconoció el modelo, un sensor de calor de corto alcance, capaz de registrar movimientos a 100 metros. Lo retiraría en cuanto oscureciera. Por ahora, debía evitar que Amaya notara algo. Bajó el visor y abrió una caja metálica que tenía junto al fuego. Dentro había una docena de objetos cuidadosamente guardados, una muñeca de trapo, un colgante roto, una hoja seca de un árbol de Aurelia, una fotografía. Todos recuerdos recolectados a lo largo de los años, fragmentos de la vida de ella. Cada uno tenía una fecha escrita. Cada uno representaba un momento en el que él la había protegido sin que ella lo supiera. A media tarde, el cielo se volvió gris oscuro. Amaya subió al patio para revisar los paneles solares. El viento le azotaba la cara, pero siguió trabajando. No se quejaba. No lo hacía nunca. Había aprendido que el silencio también podía ser fuerza. Sin embargo, algo le hizo detenerse, huellas frescas en la nieve, más grandes que las suyas, cerca de la valla trasera. Se inclinó para examinarlas. No parecían de un animal. Estaban demasiado marcadas, demasiado uniformes. El patrón de la suela era militar. La piel de su nuca se erizó. Sintió una presencia detrás, giró de inmediato y vio solo el bosque, inmóvil bajo la ventisca. Nada. Nadie. Decidió no decir nada a los niños. Bajó al interior, encendió todas las lámparas y se obligó a sonreír. Preparó sopa de lentejas, revisó tareas, contó un cuento antes de dormir. Pero el pensamiento no la abandonaba. Cuando todo quedó en silencio, bajó al sótano para buscar leña. La puerta trasera estaba entreabierta. El viento hacía que golpeara suavemente contra el marco. En el suelo, junto al umbral, había un paquete. Amaya lo levantó con cuidado. Dentro, encontró una manta térmica, una linterna de luz roja y un frasco de té de naranjo. Eran objetos comunes, pero estaban perfectamente limpios y dispuestos con precisión. No había nota, ni firma. Solo un leve olor a metal y pino. Miró hacia afuera, hacia la oscuridad del bosque, y sintió algo que no era miedo. Era una mezcla de gratitud y desconcierto. Cerró la puerta, dejó el paquete sobre la mesa y, sin darse cuenta, sonrió por primera vez en semanas. En la montaña, Diego observaba el calor de su silueta moviéndose por el sótano. Había dejado el paquete horas antes, cuando ella estaba en el mercado. Ahora la veía tocar la manta y acercarse el frasco al rostro, como si quisiera adivinar quién lo había enviado. El comunicador sonó otra vez. Diego, los 2 hombres del norte se han reunido con un tercero, informó Nerea. Se dirigen al distrito 3. Eso los coloca a menos de 2 kilómetros del orfanato, dijo él. Activa el protocolo de sigilo. No pueden llegar tan cerca. Entendido. Diego guardó el rifle, se ajustó el abrigo blanco y bajó de la montaña. La ventisca le cortaba la piel, pero siguió adelante. Se movía rápido, sin dejar huellas visibles. Conocía la ruta, los puntos ciegos, los canales de drenaje que llevaban directo al centro. En el límite del bosque, vio luces. Los 3 hombres revisaban un mapa proyectado sobre la nieve. Escuchó fragmentos de su conversación. La Aureliana vive sola con los niños. Fácil.
Dicen que el precio subió. No me importa el precio. Solo quiero el pago. Diego no esperó más. Tomó una piedra, la lanzó a unos metros para desviar su atención. Cuando el primero se giró, un dardo tranquilizante impactó en su cuello. Cayó en silencio. El segundo alcanzó a desenfundar su arma, pero Diego apareció a su lado y lo derribó con un golpe seco. El tercero huyó cuesta abajo, resbalando. Un disparo de advertencia sobre su cabeza bastó para que soltara el arma y corriera gritando hacia la ciudad. Diego arrastró los cuerpos hasta un claro cubierto y los ató con correas de acero. Les quitó los comunicadores, destruyó los rastreadores y envió coordenadas a Nerea. Retiro confirmado. 2 neutralizados. 1 en fuga. Nivel de amenaza controlado. Recibido, respondió la operadora. Limpia la zona y regresa. Pero Diego no regresó todavía. Subió otra vez al punto de observación y encendió el visor térmico. Vio la caldera encendida, las luces del orfanato parpadeando, y el calor de Amaya moviéndose entre las habitaciones. Todo estaba en calma. En su cueva, marcó en la pared una nueva línea de tiza. Su cuaderno se llenaba de notas, pero bajo las coordenadas escribió algo distinto aquella noche. No teme. Observa. Analiza. Toma decisiones precisas. Manos firmes. Corazón valiente. Mientras tanto, Amaya subía al tejado con la linterna roja en la mano. No sabía por qué lo hacía. Algo dentro de ella le decía que debía dejar una señal. Apuntó al cielo y trazó un pequeño círculo de luz con una cruz en el centro. Luego apagó la linterna y volvió adentro. Diego vio el destello a través de la nieve y se quedó quieto largo rato, sin respirar. Por primera vez en 10 años, ella había respondido a su símbolo. El frío de la noche pareció disiparse por un instante. Diego cerró los ojos, y en su mente resonó una sola idea: empieza a recordar. El invierno se había instalado en Baldoria con la autoridad de un rey sin compasión. Los días eran breves, las noches interminables, y el aire tan frío que parecía tallar la piel con cristales invisibles. En el orfanato celeste, las ventanas estaban reforzadas con tablas y mantas, pero el viento seguía colándose por las rendijas, silbando entre los muros como un visitante antiguo que no sabía marcharse. Amaya se movía de un lado a otro, intentando mantener el calor del edificio. En el comedor, los niños comían sopa humeante y reían con las mejillas rojas por el fuego. Ella fingía tranquilidad, pero su mente no descansaba. Desde la noche del círculo rojo, algo había cambiado. Ya no sentía solo la sensación de ser observada. Ahora, la intuición le decía que había alguien ahí, no un enemigo, sino una presencia que velaba desde la distancia. Esa madrugada, mientras los demás dormían, bajó al sótano para revisar las reservas de leña. La oscuridad era espesa, apenas rota por la linterna que sostenía. En el suelo, junto a la puerta trasera, había una carta doblada en 4. El papel era grueso, sellado con cera gris y marcado con el mismo símbolo de siempre, la cruz dentro del círculo. Amaya la sostuvo entre los dedos un largo rato antes de abrirla. Dentro había una sola frase escrita con tinta negra. No estás sola. Cambia la ruta al mercado. 3 días. Norte. El pulso se le aceleró. Leyó y releyó las palabras hasta memorizarlas. No había firma ni explicación, pero el mensaje era claro. Alguien sabía más de lo que aparentaba, alguien que había estado cerca. Recordó las huellas en la nieve, el paquete con la manta y el té, el destello en la montaña. Todo encajaba. Durante 3 días, dudó. Tal vez era una trampa. Tal vez ese misterioso protector no existía, y las señales eran parte de un juego cruel. Pero en el fondo, una parte de ella confiaba. Algo en esas letras transmitía una calma imposible. El tercer día amaneció gris, con una niebla espesa cubriendo las calles. Amaya tomó su abrigo, guardó la lista de compras y salió hacia el mercado, esta vez por la ruta del norte, un camino más largo que bordeaba el viejo distrito industrial. Los niños la despidieron desde la ventana, agitando las manos. El aire olía a óxido y a nieve. Los edificios abandonados se alzaban como esqueletos de una era anterior. Los pasos de Amaya resonaban sobre el suelo congelado. Llevaba la cesta apretada contra el pecho, atenta a cualquier ruido. No había nadie. Solo el rumor lejano del río y el crujido de los árboles. Al llegar al cruce principal, un rugido la hizo detenerse. Una explosión estalló a menos de 50 metros, lanzando una onda de calor y polvo. El suelo tembló bajo sus pies. El lugar por donde solía pasar cada día, la esquina sur del mercado,
se convirtió en un cráter humeante. Los vidrios de las ventanas se hicieron añicos, y un coche cercano ardió como una antorcha. Amaya cayó de rodillas, con la respiración cortada. Si hubiera seguido su ruta habitual, habría estado justo allí, en el centro del fuego. Entre el polvo, algo brilló. Una pequeña figura metálica giraba en el suelo, un pájaro mecánico con las alas plegadas, su cuerpo de acero cubierto de hollín. En el pecho tenía grabado el mismo símbolo, la cruz dentro del círculo. Lo tomó con cuidado, y al hacerlo, notó una ranura en el costado. Dentro había un mensaje escrito en un papel diminuto. Han puesto precio por ti. No confíes en nadie de Baldoria. El corazón le dio un vuelco. Se puso de pie con dificultad, mirando alrededor. Nadie la había seguido. La gente comenzaba a salir de los edificios, gritando, corriendo hacia el fuego. Un grupo de soldados locales acordonó el área. Ella se alejó lentamente, sin llamar la atención, con el pájaro oculto en la cesta. Esa noche, en su habitación, lo desmontó con paciencia. Dentro encontró un chip de rastreo. Lo examinó bajo la luz tenue de una vela. Era de alta tecnología, demasiado avanzada para ser de los cazadores comunes. Alguien más estaba involucrado, alguien con recursos. Mientras tanto, en la montaña, Diego Valera observaba el resplandor de la explosión desde su punto de vigilancia. A través del visor, vio a Amaya caer al suelo, ilesa. Una descarga de alivio recorrió su cuerpo, aunque no permitió que se convirtiera en emoción. En su comunicador, la voz de Nerea sonó urgente. Confirmamos detonación en el sector sur. Artefacto de fabricación humana, pero el detonador es extranjero. ¿Ella está viva? Sí. Sin heridas. Ha tomado el camino que le indiqué. Sabes que no puedes seguir exponiéndote. No tengo elección. Diego, si el consejo descubre que sigues actuando fuera de la red, perderás todo lo que te queda. Ya lo perdí, respondió él con frialdad. Cortó la comunicación y guardó el dispositivo. A lo lejos, las luces del orfanato titilaban como estrellas débiles. Diego volvió a su cueva, revisó los mapas holográficos y los informes que había reunido. La orden de captura de Amaya llevaba la firma de un consorcio privado, Nexus Biotech, una empresa vinculada al tráfico genético entre especies. Ella no lo sabía, pero su sangre valía más que oro. Su linaje aureliano puro, sin alteraciones, era extremadamente raro. En el mercado negro galáctico, los híbridos puros podían venderse para experimentos o incluso como donantes de órganos. Diego apretó los puños. Había jurado protegerla, pero ahora comprendía que la amenaza era mucho más grande que unos cazadores. Si Nexus la encontraba, no bastaría con un disparo desde la distancia. Esta vez tendría que actuar directamente. En el orfanato, Amaya se sentó junto al fuego, observando el pájaro mecánico en su mano. No podía negar lo evidente, alguien la estaba protegiendo. Cada advertencia había sido cierta. Cada aparición del símbolo había salvado su vida. Pero algo en su interior la inquietaba. No entendía por qué ese desconocido la vigilaba. ¿Quién era? ¿Por qué lo hacía? Y sobre todo, ¿por qué sentía una conexión tan extraña, tan profunda, con alguien que nunca había visto? El fuego crepitó. Los niños dormían. En el silencio, el viento golpeaba las ventanas. Afuera, sobre la nieve, una figura solitaria observaba desde la distancia. Los sensores del traje de Diego detectaban su respiración, su pulso, su calma. Levantó el visor, contempló el rostro de ella iluminado por las llamas y murmuró para sí. Sigue así, Amaya. No temas. Ya casi termina la espera. El viento lo envolvió mientras desaparecía en la oscuridad. Esa noche, por primera vez, Amaya soñó con una voz. No la reconocía, pero le hablaba con ternura, como si la conociera de toda la vida. En su sueño, un hombre sin rostro decía su nombre y la protegía del fuego. Y cuando despertó, sintió que el frío había disminuido. A la mañana siguiente, el símbolo de la cruz dentro del círculo apareció grabado en el cristal empañado de su ventana, hecho con un dedo invisible. Ella lo tocó, y el vidrio estaba tibio. El amanecer trajo un silencio extraño, distinto al de las otras mañanas. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración. Las calles de Baldoria estaban vacías, cubiertas de nieve gris y de huellas que el viento borraba con rapidez. Desde el orfanato celeste, el humo que salía de la chimenea se mezclaba con la neblina, creando la ilusión de que el edificio flotaba sobre un mar blanco. Amaya despertó sobresaltada.
Había tenido otro de esos sueños difusos en los que una voz masculina pronunciaba su nombre con urgencia. No sabía si eran recuerdos, advertencias o simples desvaríos del cansancio. Pero esta vez algo era diferente. Podía sentir una presencia fuera, en algún lugar cercano, observando. Bajó las escaleras sin hacer ruido, con la linterna roja en una mano y el abrigo sobre los hombros. Los niños seguían dormidos. Abrió la puerta del patio y aspiró el aire helado. La nieve recién caída reflejaba la luz azulada del cielo. Allí, sobre el muro, había una marca nueva, una cruz dentro de un círculo, trazada con tiza blanca. Amaya la tocó. El polvo se adhirió a su piel. Sabía que no era casualidad. Su protector había estado allí, de nuevo, en silencio, vigilando. Pero esta vez la sensación era distinta. Ya no era solo misterio, era cercanía. Mientras ella miraba el símbolo, un grupo de hombres descendía por la carretera principal de Baldoria. Iban vestidos con abrigos oscuros, cascos de comunicación y visores de rastreo. 3 vehículos sin insignias los seguían, neumáticos reforzados, motores eléctricos casi inaudibles. Eran cazadores profesionales, no los oportunistas de antes. Venían bien equipados, con el propósito claro de terminar lo que otros no habían podido. En la montaña, Diego Valera los detectó antes de que cruzaran el puente. Revisó los datos térmicos, confirmó las señales biológicas y los marcó en su sistema. Eran 6, todos armados. Su patrón de movimiento indicaba formación militar. No venían a buscar información, venían a capturar. Se colocó el visor, ajustó la mira de su rifle y respiró hondo. Las coordenadas lo situaban a más de 1000 metros de distancia, pero para él eso era suficiente. Su cuerpo recordaba los movimientos, su mente seguía los ritmos del viento. Había esperado este momento desde hacía años, el instante inevitable en el que la protección pasiva dejaría de bastar. Mientras tanto, Amaya terminaba de despertar a los niños. La caldera zumbaba con fuerza, y el aire dentro del edificio era denso y cálido. No quería asustarlos, pero algo en su instinto le decía que debía prepararlos. Hoy dormiremos todos en el desván, les dijo con voz tranquila. Es una noche especial. Habrá historias y canciones. Los pequeños aplaudieron, ignorando la tensión que escondía su tono. Afuera, los cazadores tomaron posiciones. Uno de ellos, el más corpulento, levantó la mano y señaló el tejado. Otro desplegó un dron de reconocimiento. Flotó unos metros y avanzó hacia el orfanato, emitiendo un zumbido leve. Diego se movió. Un destello plateado cruzó la montaña, un disparo limpio que impactó de lleno en el dron, partiéndolo en 2. Los hombres se agacharon instintivamente, buscando cobertura. El líder sacó un comunicador. Tenemos compañía. Francotirador. Dirección norte. No visual. ¿Distancia? Lejos. Pero preciso. Muy preciso. Amaya escuchó la explosión y corrió hacia la ventana. La farola frente al portón se había apagado. Las sombras se alargaban, y entre ellas se movían siluetas. Pudo distinguir el brillo de una visera. Entonces lo comprendió, el ataque era para ella. Subió corriendo las escaleras, entró en el desván y cerró la puerta con tranca. Los niños la miraban asustados. Ella encendió la linterna roja y los reunió en círculo. Escuchen. No digan una palabra. Si oyen ruidos, no griten. Solo abrácense fuerte. Yo estoy aquí. Abajo, la puerta principal crujió bajo un golpe. Luego otro. Los cazadores intentaban forzarla. Uno lanzó una carga magnética y el pestillo se dio con un estallido. Entraron. Avanzaron entre las sombras, con linternas que proyectaban haces blancos sobre las paredes. El primer disparo vino desde afuera. Uno de ellos cayó al suelo antes de entender que lo había golpeado. Otro intentó asomarse por la ventana y recibió una herida en el hombro. Disparen hacia el norte, gritó el líder, cubriéndose tras un muro. Diego no se movía de su posición. Cada bala suya era un mensaje: no entren. No toquen el orfanato. No se acerquen a ella. Sus manos eran firmes, sus ojos fríos, pero dentro, el corazón le golpeaba con una mezcla de furia y miedo. Sabía que si ellos lograban entrar, todo terminaría. Uno de los cazadores alcanzó la escalera principal y subió con una pistola en mano. Amaya lo vio aparecer desde la esquina del desván. No tuvo tiempo de pensar. Le arrojó la lámpara encendida al rostro, lo cegó por un instante y empujó un armario contra él. El impacto lo hizo caer rodando por los escalones.
La linterna roja rodó hasta la pared y quedó parpadeando. Afuera, el silencio regresó de golpe. Solo el viento. Solo el crujido del hielo. Los sobrevivientes huyeron en dirección contraria, arrastrando a su compañero herido. Uno de ellos se giró para cubrir la retirada, pero al mirar hacia la montaña vio algo que lo paralizó, una silueta negra sobre el filo del risco, inmóvil, con el rifle al hombro. No necesitó disparar. La imagen bastó para quebrar su valor. Dentro del orfanato, Amaya respiraba con dificultad. Los niños estaban a salvo, escondidos bajo mantas y colchones. El corazón le latía desbocado, pero su cuerpo permanecía sereno. Caminó hasta la ventana, la misma por la que tantas veces había mirado hacia la montaña. Esta vez lo vio. Una figura de pie sobre la nieve, cubierta por una parca blanca, con una máscara negra y una rajadura en la mejilla izquierda. No distinguía los rasgos, pero sí los ojos, grises, serenos, humanos. Durante un instante que pareció eterno, ambos se miraron. Ninguno habló. Amaya levantó la linterna y dibujó con el haz un círculo con una cruz dentro. La luz tembló en el aire. La figura la observó en silencio. Luego, lentamente, levantó una mano enguantada y repitió el mismo gesto, trazando el símbolo en el aire. Un leve movimiento de cabeza, un saludo, una promesa muda. Y después desapareció entre la ventisca. Amaya se quedó mirando el lugar donde había estado, con la linterna aún encendida. No sintió miedo. Sintió alivio. Por primera vez, tenía la certeza de que ese hombre no era una ilusión. Era real. Era su sombra, su guardián invisible. Horas después, cuando todo se calmó, los niños dormían de nuevo. Amaya bajó al patio. Sobre la nieve, junto al portón, encontró un objeto pequeño, una bala sin disparar. En su base estaba grabado el mismo símbolo. La sostuvo entre los dedos y susurró, sin saber si él podía oírla desde donde estuviera. Gracias. En la montaña, Diego miraba a través del visor, observando cómo ella regresaba al interior del edificio. Luego bajó el arma, agotado. Se sentó sobre la roca, respirando el aire helado, y por primera vez en muchos años, permitió que una lágrima corriera por su mejilla. Sabía que el anonimato había terminado. Ella lo había visto. Y aunque aún no conocía su nombre, la conexión que los unía ya no podía romperse. Miró el cielo estrellado y murmuró para sí mismo, con voz baja y firme. Ahora que me ha visto, no hay marcha atrás. La nieve siguió cayendo sin descanso, cubriendo las huellas, borrando los rastros de la batalla, pero en el corazón de ambos, algo había despertado. Un vínculo silencioso que ni el tiempo ni la distancia podrían volver a ocultar. La noticia del ataque se extendió por Valdoria como un fuego en el viento. En menos de un día, todos hablaban del ángel del tejado, un francotirador invisible que había defendido el orfanato celeste de un grupo de cazadores armados. Nadie sabía su nombre, ni su rostro, ni siquiera si era humano o aureliano. Pero todos sabían una cosa, había protegido a los niños. Las versiones eran muchas. Algunos decían que era un soldado retirado que había perdido a su familia en la guerra y que ahora buscaba redención. Otros juraban que era un espíritu antiguo, un guardián de la montaña que aparecía cuando alguien en Valdoria estaba en peligro. En los muros empezaron a aparecer dibujos del símbolo, una cruz dentro de un círculo. Lo pintaban los niños, lo grababan los obreros en las herramientas, lo colgaban las mujeres en pequeñas cintas rojas como amuleto. El mito crecía más rápido que la verdad. Y aunque Amaya sabía que no era un mito, no dijo nada. Guardó el secreto con la misma devoción con la que encendía el fuego cada mañana. En el fondo, le asustaba lo que podía pasar si la gente supiera que el ángel era real, un hombre de carne y hueso, y que aún vigilaba desde las montañas. Los días siguientes fueron de calma tensa. La nieve comenzó a derretirse, y Valdoria se llenó de barro y murmullos. El gobierno local envió una patrulla de seguridad para investigar el incidente, encabezada por Javier Lobo, el nuevo jefe de seguridad. Era un hombre alto, de cabello gris y mirada dura, un veterano con fama de incorruptible. Llevaba años luchando contra las redes clandestinas que traficaban con híbridos aurelianos, y ver un ataque tan directo lo había enfurecido. No quiero más fantasmas en mis calles, dijo Javier durante una reunión con los comerciantes del distrito. Si existe ese francotirador, debe presentarse. Y si no existe, alguien se está aprovechando de su nombre para causar caos. Nadie respondió. El silencio en la sala fue casi incómodo. Los rostros mostraban respeto, pero también una chispa de esperanza. La mayoría sabía que sin aquel protector invisible,
el orfanato y sus niños habrían desaparecido esa noche. Esa tarde, Amaya fue llamada al despacho de Javier. El edificio de seguridad estaba en la plaza central, entre el ayuntamiento y la torre del reloj. Caminó hasta allí con el abrigo cerrado y el corazón inquieto. El jefe de seguridad la recibió con cortesía, pero con el tono de alguien que busca respuestas. Señorita Amaya, me alegra verla bien. Lo que ocurrió en su orfanato ha sido inusual. Lo sé. Los testigos hablan de disparos precisos, de alguien que abatió a profesionales sin causar muertes. ¿Sabe quién fue? Amaya bajó la mirada. En su mente, veía otra vez los ojos grises en la nieve. No. Solo sé que alguien nos ayudó. ¿Un conocido? ¿Un benefactor anónimo, quizá? No lo sé. Apareció, y luego desapareció. Pero sin él, todos estaríamos muertos. Javier la observó un momento. Había algo en su voz que no sonaba a mentira. Si vuelve a aparecer, quiero que me lo diga. No pretendo arrestarlo, aclaró. Pero necesito entender quién está actuando fuera de las leyes de Baldoria. Si este ángel del tejado realmente existe, podría ser una pieza clave para mantener el orden, o para destruirlo. Amaya asintió, pero en su interior la decisión ya estaba tomada. Nunca lo delataría. Esa noche, regresó al orfanato con una mezcla de alivio y temor. La ciudad parecía más viva que nunca. En las calles, los niños jugaban repitiendo una canción que decían haber inventado esa mañana. El ángel dispara desde el cielo. Nos cuida de noche, nos da consuelo. Al llegar, encontró una caja de madera frente a la puerta. Dentro había pan, leche y una nota sin firma. Para los pequeños. De parte de todos los que creen en el ángel. Amaya sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, la ciudad entera parecía mirar al orfanato no con desconfianza, sino con orgullo. Pero también sabía que esa atención atraería más peligro. Cuanto más visible fuera el símbolo del protector, más enemigos tendría. Esa misma noche, en las montañas, Diego Valera observaba los focos de la ciudad a través del visor. Había visto los dibujos en los muros, los cantos de los niños, los mensajes en las calles. Sabía que el mito se había escapado de su control. Había querido protegerla en silencio, y ahora su sombra se había vuelto una bandera. Encendió el comunicador. Nerea, la situación se complica. Demasiada atención. Lo sé, Diego. Los registros en la red civil mencionan tu símbolo más de 200 veces en los últimos 3 días. Baldoria entera te está convirtiendo en un héroe. No soy un héroe. Soy un arma vieja. No para ellos, dijo Nerea. Para ellos, eres lo único que funciona. Diego apagó la conexión y guardó silencio. Observó el orfanato una vez más. Amaya estaba en la ventana, mirando hacia la montaña, como si buscara su figura entre las sombras. A medianoche, decidió acercarse. Descendió la pendiente en silencio, con pasos calculados. El bosque estaba cubierto de una neblina espesa. Llegó hasta el muro trasero del orfanato y dejó un pequeño paquete envuelto en cuero. Dentro, había medicinas, baterías de repuesto y una carta escrita con pulso firme. No confíes en Javier Lobo. Está dividido entre la ley y la verdad. Él no es tu enemigo, pero tampoco tu aliado. Mantente alerta. Amaya encontró la carta a la mañana siguiente, cuando salió a recoger nieve para derretir. La leyó varias veces. No entendía cómo aquel hombre sabía tanto, ni cómo lograba moverse sin ser visto. Pero lo que sí entendía era que le estaba diciendo la verdad. Había algo en la mirada de Javier el día anterior que la había incomodado, una especie de curiosidad demasiado personal. Esa misma tarde, Javier Lobo apareció sin aviso. Llevaba un abrigo largo y una carpeta bajo el brazo. Vengo a informarle que el Consejo está considerando reforzar la seguridad aquí, dijo con voz seria. Algunos quieren enviar soldados para proteger a los niños. Eso solo traería más problemas, respondió Amaya, sin mirarlo directamente. Quizá, pero también evitaría otro ataque. Y si su protector aparece, podremos hablar con él. No aparecerá. ¿Cómo puede estar tan segura? Amaya lo miró entonces, con los ojos fríos y firmes. Porque no busca gloria ni reconocimiento. Solo hace lo correcto. Javier se quedó callado unos segundos. Luego asintió lentamente. A veces, los héroes anónimos se vuelven peligrosos, incluso sin quererlo. Cuando se fue, Amaya cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera. Su respiración era rápida, pero no de miedo.
Era el peso de saber que el secreto ya no podía durar mucho más. En la montaña, Diego observó la escena a través del visor. Había escuchado cada palabra gracias a los micrófonos ocultos que había instalado semanas atrás. La forma en que Javier la miraba, la tensión en su voz, todo indicaba que las cosas estaban cambiando. Encendió una última vez el comunicador. Nerea, dile a Tadeo que prepare el plan de extracción. Si las cosas se salen de control, la sacaremos de Baldoria. ¿Y tú? Yo no me iré. Todavía no. Miró el horizonte. Las luces de la ciudad parpadeaban como si el destino jugara con ellas. Por primera vez en años, Diego comprendió que ya no podía ocultarse más. Su nombre, su historia, su existencia misma, pronto saldrían a la luz. Y aunque el miedo lo acompañaba como una sombra, en el fondo, una parte de él sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El invierno comenzó a retirarse lentamente, pero Baldoria no encontró alivio en el deshielo. La nieve derretida arrastraba el polvo de la guerra silenciosa que se había desatado en sus calles. Desde la madrugada, se oían motores pesados avanzando hacia el norte, y un rumor se extendía entre los habitantes. Habían llegado fuerzas externas. No eran soldados del gobierno local, ni voluntarios, eran mercenarios. En el ayuntamiento, los concejales se reunían a puerta cerrada, intercambiando miradas nerviosas. Algunos habían aceptado sobornos, otros simplemente temían lo que estaba por venir. La empresa Nexus Biotech, oculta bajo el nombre de una corporación de seguridad industrial, había firmado un contrato de cooperación con la ciudad. Oficialmente, su misión era garantizar el orden. En realidad, venían por Amaya. Javier Lobo fue el primero en notar la farsa. Cuando vio los camiones con el emblema verde oscuro de Nexus estacionarse frente a la plaza central, comprendió que había sido engañado. Los mercenarios no respondían a la ley, respondían al dinero. Esto no estaba en el acuerdo, reclamó al comandante del grupo, una mujer de rostro severo y ojos de hielo. El acuerdo cambió esta mañana, respondió ella con calma. Orden directa del Consejo. Nuestra prioridad es asegurar a una sospechosa aureliana con posibles vínculos genéticos ilícitos. Usted queda relegado a funciones de observador. Javier apretó los dientes. Aquella mujer no era una policía ni una funcionaria. Era una cazadora. Se llamaba Vera Solís, y su nombre era conocido entre los rangos de seguridad privada por su eficacia brutal y su lealtad a quien pagara más. Esa misma tarde, los camiones de Nexus avanzaron hacia el norte. Los motores retumbaban como tambores de guerra. Los ciudadanos cerraban las persianas, los niños eran arrastrados por sus padres dentro de las casas, y el aire se llenaba de miedo. En el orfanato celeste, Amaya observaba por la ventana. Desde la colina podía ver las luces verdes de los vehículos acercándose. Sabía que venían por ella. Lo sentía en la piel. Desde hacía días presentía que todo desembocaría en ese momento. Se giró hacia los niños y los reunió en el comedor. Escúchenme, dijo con voz serena, aunque su corazón golpeaba con fuerza. Pase lo que pase, deben quedarse juntos. Nadie abre las puertas, nadie sale del sótano. ¿De acuerdo? Los pequeños asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. Amaya los abrazó uno a uno, grabando en su memoria sus rostros, sus risas, su inocencia. A lo lejos, en la montaña, Diego Valera ajustó su visor. Había seguido cada movimiento desde el primer motor encendido. Tenía a Nerea en línea directa y a Tadeo, su viejo compañero, preparado en la ciudad con un grupo de aliados encubiertos. Confirmo 6 vehículos blindados, 20 hombres armados, una comandante femenina al mando, informó Diego. Los drones de vigilancia están listos, respondió Nerea desde la órbita baja. Puedo inutilizar los sistemas eléctricos de los camiones, pero solo por unos minutos. Hazlo cuando te lo indique. Espera mi señal. El viento soplaba con violencia, levantando trozos de hielo del suelo. Diego respiró hondo. Sabía que esa noche marcaría el fin del silencio. No podía ocultarse más. No podía seguir siendo una sombra si quería mantenerla con vida. Los mercenarios de Nexus rodearon el orfanato en formación. Vera Solís bajó del primer camión con una tableta en la mano y una sonrisa que no tenía nada de humana. Amaya de Aurelia, dijo por un altavoz. Queda bajo custodia de Nexus Biotech en virtud de los tratados interplanetarios de investigación genética. Salga sin resistencia y nadie saldrá herido. Amaya no respondió. En lugar de eso, bajó al sótano donde los niños ya estaban escondidos. Les dio a cada uno una manta y encendió la linterna roja.
Luego subió al desván, tomó la radio que Diego le había dejado semanas atrás y presionó el único botón del dispositivo. Estoy lista, dijo. Aquel mensaje viajó por frecuencias cifradas hasta el auricular de Diego. En ese instante, el francotirador cerró los ojos y activó el protocolo que llevaba años preparando. En el cielo, los drones de Nerea descendieron como sombras metálicas, cortando la comunicación de los mercenarios. Los vehículos se apagaron de golpe, los visores térmicos se oscurecieron y el campo eléctrico se volvió loco. En medio del caos, Diego disparó. El primer proyectil impactó en el suelo frente al grupo, levantando una nube de polvo que cubrió toda la entrada. El segundo atravesó la radio de un soldado, dejando chispas azules. El tercero destrozó el altavoz de Vera, silenciando su amenaza. ¿Qué demonios está pasando?, gritó ella, cubriéndose. Javier Lobo, que había seguido al grupo por su cuenta, llegó al lugar justo cuando el primer tiroteo comenzó. Su instinto lo llevó a buscar a los niños, no a disparar. Entró al orfanato y ayudó a cerrar las puertas. Al ver a Amaya en el pasillo, entendió todo. Él es real, dijo con asombro. El ángel del tejado existe. Y no se detendrá, respondió Amaya, con una mezcla de miedo y fe. Afuera, los disparos se multiplicaron. Los drones de Nexus intentaban localizar la fuente, pero el camuflaje térmico de Diego los confundía. Desde diferentes posiciones, Tadeo y su equipo activaron bombas de humo para cubrir la retirada. El aire se volvió denso, imposible de ver. Diego descendió de la montaña. Avanzó entre la niebla con pasos firmes, el rifle colgado a la espalda y una pistola en la mano. Sabía que aquella vez no bastaba con disparar desde lejos. Tenía que estar allí. Tenía que verla. Cuando entró por la puerta lateral del orfanato, Amaya ya lo esperaba. La linterna roja iluminó su rostro por primera vez sin máscara. El aire se congeló entre ambos. «Eres tú», susurró ella. «Y tú sigues viva», respondió él, con voz ronca, cansada, humana. Amaya dio un paso hacia él. Diego parecía más joven de lo que había imaginado, aunque los años de soledad le habían dejado la mirada endurecida. Su cabello negro caía sobre la frente y la cicatriz en su mejilla brillaba bajo la luz. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué me has protegido todos estos años?». «Porque hace 10 años estuve en la misma guerra que destruyó tu mundo», dijo él sin apartar la mirada. «Y fallé. No pude salvar a nadie entonces. Pero te vi, una niña entre los escombros, y juré que si sobrevivías, nunca más estarías sola». Amaya sintió las lágrimas deslizarse por su rostro, silenciosas. La comprensión la golpeó con fuerza. No era un guardián divino ni un mito. Era un hombre que había elegido cargar con su culpa para protegerla. Antes de que pudiera responder, una granada estalló contra la pared exterior. Ambos se cubrieron. Los cristales volaron por los aires. El humo invadió el pasillo. «Van a entrar», dijo Diego. «Debemos sacarlos de aquí». Amaya asintió. Corrió hacia el sótano, donde Javier ya organizaba a los niños para evacuar por el túnel de servicio que salía hacia el bosque. Diego cubrió la puerta principal, disparando con precisión. Cada bala encontraba su blanco. Su figura se movía con la fluidez de quien ha entrenado toda su vida para ese instante. En el exterior, Vera Solís gritaba órdenes, furiosa. Había perdido a la mitad de sus hombres, pero no pensaba retirarse. «Atrápenlos vivos o muertos», vociferó. «La recompensa se duplicará». El fuego cruzado continuó durante minutos que parecieron eternos. Cuando el último niño salió al bosque, Amaya se giró y vio a Diego en el umbral, exhausto, el rifle humeando. Corrió hacia él. «Ya está», dijo ella. «Todos están fuera. Entonces vete tú también. No te dejaré. Amaya, escucha. No. Esta vez no me salvarás desde lejos. Si mueres, muero contigo». La intensidad de su voz lo desarmó más que cualquier bala. Por primera vez, Diego sonrió, una sonrisa leve, quebrada. «Entonces salgamos juntos». Juntos atravesaron el fuego y la nieve, cubiertos por la neblina del amanecer. Javier lo siguió, disparando para cubrir la retirada. Los mercenarios se reagruparon, pero cuando intentaron avanzar, los drones de Nerea reactivaron su campo eléctrico y todo se apagó. El cielo se iluminó con las primeras luces del día. En la distancia, el orfanato celeste ardía, pero los niños estaban a salvo en el bosque. Diego y Amaya llegaron a la linde del valle, jadeando. Él cayó de rodillas, agotado. Ella se arrodilló a su lado y tomó su rostro entre las manos.
Por primera vez, el ángel del tejado tenía nombre, cuerpo y calor humano. Me viste todo este tiempo, susurró ella. Y yo nunca te vi. No hacía falta, respondió él, con voz temblorosa. Lo importante era que tú siguieras mirando hacia adelante. Ella apoyó su frente contra la de él. Las lágrimas se mezclaron con el sudor y la ceniza. En ese momento, Diego comprendió que el anonimato había terminado. Ya no era un fantasma. Era un hombre. Y por primera vez en años, no le temía a la vida. A lo lejos, el sonido de los drones de Nerea se desvanecía en el cielo. Baldoria despertaba a un nuevo día. Y bajo las sombras del bosque, la leyenda del ángel del tejado dejaba de ser un mito para convertirse en una historia real, escrita con fuego, nieve y amor. El amanecer sobre el bosque de Baldoria tenía un brillo distinto esa mañana. El humo del orfanato se elevaba en el horizonte como un hilo gris que el viento deshacía con suavidad. Las aves, que durante semanas habían guardado silencio, volvieron a cantar entre las ramas. Era el sonido de la vida que regresaba después del miedo. Amaya y Diego avanzaban despacio por el sendero cubierto de hojas húmedas. Los niños iban más adelante, guiados por Javier Lobo, que cargaba una radio portátil y vigilaba el perímetro con la calma de quien ha decidido dejar de obedecer órdenes. Nerea, desde su enlace aéreo, enviaba coordenadas seguras y confirmaba que los cazadores de Nexus habían abandonado la zona tras el ataque fallido. El aire olía a tierra y a esperanza. Amaya caminaba al lado de Diego, sosteniendo su brazo con cuidado. Él tenía el hombro herido y la piel marcada por el fuego de la batalla, pero sus pasos seguían firmes. El rostro, cansado pero sereno, ya no era el del francotirador oculto entre montañas. Era el de un hombre que había encontrado, al fin, una razón para quedarse. Llegaron a una cabaña escondida entre los pinos, una construcción abandonada que servía como punto de evacuación para refugiados. Nerea había coordinado su uso desde la red, y cuando empujaron la puerta, una ráfaga de aire tibio los recibió. Dentro, había mantas limpias, víveres y una chimenea encendida. Los niños entraron en silencio, maravillados. Algunos comenzaron a reír al ver la mesa llena de pan y frutas. Amaya los abrazó uno por uno, revisando que ninguno estuviera herido. Después, cuando todos se acomodaron junto al fuego, se volvió hacia Diego. «Necesitas descansar», le dijo con voz suave. «No hasta saber que están a salvo», respondió él, aunque el cansancio le pesaba en los párpados. Javier, que observaba desde una esquina, intervino. «Por ahora, lo están. Nexus se retiró al sur. La ciudad entera habla de ustedes. Dicen que la mujer del orfanato escapó con el ángel que la protegió desde el cielo». «Una historia bonita», replicó Diego, con una media sonrisa. «Más que una historia», corrigió Javier. «Es una advertencia. La gente cree que los poderosos pueden hacer lo que quieran, pero hoy vieron que incluso un hombre solo puede cambiar el destino de muchos». Hubo un silencio. El fuego crepitaba, y afuera, el bosque se llenaba de luz dorada. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Amaya salió al porche. La luna se reflejaba en la nieve, y el aire era tan puro que podía escuchar el murmullo del río a lo lejos. Diego se acercó despacio, con una manta sobre los hombros. «Deberías dormir», le dijo. «No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo el orfanato ardiendo. Los edificios se pierden», respondió él. «Lo importante es lo que hiciste allí. Los salvaste. Les diste una infancia. Eso no se quema». Amaya se volvió hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por un momento, Diego olvidó todo lo demás. Había pasado 10 años observándola de lejos, protegiéndola sin decir palabra, pero nunca había imaginado que algún día estaría tan cerca, tan real. «Diego», susurró ella. «Si todo esto termina, ¿qué harás?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Durante años creí que mi destino era desaparecer. Pero ahora creo que puedo quedarme». Ella dio un paso hacia él. «Quédate». Fue una palabra sencilla, pero en su voz sonaba como una promesa. Diego la miró sin decir nada, y por primera vez, bajó las defensas que había levantado durante toda una vida. Ella levantó una mano y le rozó la mejilla, donde la cicatriz brillaba bajo la luz plateada. «Pensé que eras un fantasma», dijo ella. «Y lo fui», respondió él. «Hasta que me miraste». Se quedaron así, en silencio, hasta que la distancia entre ambos desapareció. Sus labios se encontraron con una calma lenta, sin prisa ni miedo. No fue un beso de guerra ni de despedida, sino uno de regreso, de hogar. En ese instante,
Todo lo que habían perdido se transformó en algo nuevo. Dentro de la cabaña, el fuego se mantenía vivo. Los niños dormían tranquilos, abrazados a las mantas. Javier, desde la ventana, observaba la escena con una sonrisa que hacía años no mostraba. Sabía que su papel había terminado. La historia del ángel del tejado no necesitaba más testigos. Los días siguientes trajeron calma. La red de Nerea difundió las pruebas que Diego había reunido sobre Nexus Biotech, documentos, contratos, secuencias genéticas, todo. Cuando las imágenes llegaron a las redes públicas del sistema central, la empresa cayó en cuestión de horas. Los líderes huyeron, y el Consejo de Valdoria negó haber tenido participación alguna. El pueblo, en cambio, se levantó para reconstruir lo que la corrupción había intentado destruir. Pasaron semanas antes de que Amaya y los niños regresaran a la ciudad. El orfanato era solo cenizas, pero los vecinos habían construido un refugio nuevo en la plaza central, más grande, más cálido. En el muro principal, los niños pintaron un mural, una cruz dentro de un círculo, rodeada de estrellas. Diego los observaba desde la distancia, sin máscara, sin camuflaje. Ya no necesitaba esconderse. El anonimato había cumplido su propósito. Ahora era parte de la comunidad que había salvado. Una tarde, mientras Amaya enseñaba a los niños a plantar flores en el patio nuevo, Diego se acercó con una caja de madera. Dentro, cuidadosamente envuelta, estaba la bala con el símbolo que había dejado tiempo atrás. «Creo que esto te pertenece», le dijo. Amaya la tomó y sonrió. «No. Te pertenece a ti. Es tu historia. Nuestra historia», corrigió él. Los niños los rodearon riendo, curiosos. Uno de ellos, el más pequeño, levantó la vista y preguntó: «¿Eres tú el ángel del tejado?» Diego se agachó para quedar a su altura. «No. Los ángeles no existen. Pero todos podemos proteger a alguien, ¿verdad?» El niño asintió y corrió a jugar. Amaya lo miró con ternura. En sus ojos había una mezcla de paz y amor que hablaba sin palabras. Esa noche, cuando el sol cayó sobre Valdoria, las luces del nuevo orfanato se encendieron una a una. Desde lo alto de la colina, se veía como una constelación diminuta entre la oscuridad. Diego y Amaya se sentaron en el tejado, hombro con hombro, mirando el horizonte. El viento soplaba con suavidad, trayendo el olor de las flores recién plantadas. Amaya apoyó la cabeza en su hombro, y él entrelazó sus dedos con los de ella. 10 años vigilando desde lejos, murmuró ella. «Y ahora, por fin, estás aquí». «Siempre estuve aquí», respondió él. «Solo necesitaba que me vieras». La luna apareció entre las nubes, iluminando el valle. Abajo, los niños cantaban su canción sobre el ángel que disparaba desde el cielo. Y por primera vez, Diego no sintió el peso del pasado, sino la ligereza de un futuro posible. En el silencio de la noche, los dos permanecieron juntos, mirando las estrellas. La guerra había terminado, la ciudad se curaba, y el amor, ese que había nacido entre la distancia y la protección silenciosa, florecía al fin, libre de miedo. Y así, donde antes hubo sombras, nació la luz. El ángel del tejado ya no era un guardián oculto, sino un hombre amado, un símbolo de esperanza. Y Amaya, la mujer que había sobrevivido a la guerra y al dolor, encontró en él no solo a su salvador, sino a su hogar. Valdoria siguió adelante, pero su historia quedó escrita en los corazones de todos. Una historia de amor, valor y redención que comenzó en la oscuridad y terminó, como debía terminar, bajo la luz del amanecer.